Según un medio catalán, Hansi Flick planea poner en el mismo 11 titular a Rooney Bardghji junto a Lamine Yamal, donde se cree que ve mucho potencial a Lamine Yamal jugando en media punta y siendo libre. Y me parece una variante táctica interesante de comentar y que la iremos comentando poco a poco a lo largo de este video, porque me parece que es interesante y me parece una importante variante táctica que le podría dar mucho a este equipo, a este Barça. Aunque sí es verdad, dejamos fuera a grandes futbolistas como lo son Dani Olmo, incluso a Rashford, porque creo que no le quitaría la posición de titular a Rafinha. Entonces, sí, podría afectar en eso, pero también sabemos que Lamine Yamal de media punta siendo libre podría ser una auténtica bestia, que incluso sus números y sus estadísticas podrían mejorar. Entonces, nos está planeando juntar en el mismo 11, donde podríamos ver a un Lamine Yamal de media punta. Donde para mí, ver a Lamine Yamal de media punta, si es verdad, nos perderíamos desborde sobre las bandas y todo eso, pero también ganaríamos más. Pero también es verdad que ganaríamos a un Lamine Yamal con más registros en la ofensiva e incluso mejorando sus números individuales. Entonces, un jugador que tenga más registros numéricos jugando en esa posición y que además te dé más versatilidad al ataque, ya que es un jugador que sabemos que además de jugar por las bandas, también sabemos que Lamine Yamal puede ser perfectamente el 10 clásico, porque es un 10. Lamine Yamal es un jugador 10, un repartidor de juego, un jugador que encara mucho hacia adentro, así que perfectamente te puede jugar prácticamente en la media punta, pero siendo libre, donde lo puedes ver a veces tirado a la izquierda, tirado a la derecha. Así que esta rotación que se está imaginando, este plan que se está imaginando Hansi Flick, sin duda podría ser una auténtica locura y ver prácticamente la reconversión de Lamine Yamal y poder ver reconvertimiento de Lamine Yamal hacia media punta o un falso 9, como lo vimos ya con Messi. Aunque sí, yo sé que esto es apresurado, porque incluso todo con Lamine Yamal va siendo demasiado apresurado, porque es una locura el nivel que está mostrando y el jugador que es. Porque solo ha tenido una temporada, el número 19, donde ha destacado de una forma espectacular y ya se ha ganado la 10 y ya se la merece y es el mejor jugador del equipo y es el mejor jugador del mundo si por talento hablamos. Y dejamos aparte todo eso de estadísticas y tonterías. Porque sí, porque también si nos ponemos en estadísticas, también está ahí en estadísticas, porque tiene no sé cuántas asistencias, más o menos como 23, 22 asistencias, más o menos por ahí. Y en goles aportados tiene una suma de 33, 34 o más. Entonces tampoco sus números son muy malos. Por aquellos que dicen, no, el balón de oro sería el balón de oro con las peores estadísticas, por favor. El balón de oro con las peores estadísticas ha sido Luka Modric, y de eso no te acuerdas. Pero bueno, ese es tema que aquí no interesa, la verdad. Aquí la cosa es hablar de fútbol táctico, de planteamiento táctico y de lo que Hansi Flick se está imaginando hacer con este Barça, porque Rooney Bardghji sinceramente nos ha sorprendido, más a mí, porque yo ni siquiera lo miraba para el primer equipo. Y no iba a ser hipócrita como los demás que miraban ahí unos cuantos highlights y decir, este chico tal cosa, porque además el jugador viene de una gran lesión, donde nadie ya apostaba por él, porque saben que esa lesión le pudo hacer daño, le pudo haber hecho daño. Entonces, por eso los grandes equipos de Europa no se interesaban en él. Entonces, eso te hacía también ver un poco de decir qué está pasando con este jugador. ¿Será posible que se pueda recuperar de su lesión? Y si es grave y no se va a poder recuperar nunca. Pero ya hemos visto que el jugador está dando un nivel excepcional en los entrenamientos con el Barça Hansi Flick y le ha llenado el ojo a Hansi Flick. Y incluso Hansi Flick lo ve ahí en los 11 titulares. Porque unos están diciendo, ahora ya tenemos un buen sustituto de garantías para Lamine Yamal. Pero Hansi Flick lo ve incluso en el 11 titular, a Rooney Bardghji en el 11 titular junto a Lamine Yamal, donde podríamos ver a un Lamine Yamal en media punta siendo libre. Y para mí esa podría ser una variante táctica descomunal, donde podamos descubrir una versión de Lamine Yamal que no conocemos aún, donde podría tener mejores números y mejores registros futbolísticos. Podría ser que estaremos viendo una reconversión absoluta de Lamine Yamal y un reconvertimiento actual del equipo de Hansi Flick, donde aquí también si Hansi Flick está pensando en eso, también hay que querrá decir que Marcus Rashford será banca, porque obviamente Rafinha irá sí o sí de titular por el extremo por izquierda.
porque no creo que vaya a sacrificar a Rafinha. Creo que los sacrificados serán Olmo, que es el actual, entre comillas, titular del mediapunta, porque si vas a dar esa entrada de Rooney Bardghji ahí en el extremo por derecha, Lamine Yamal sabemos que en ese mediapunta lo va a ganar absolutamente solo para él, la mediapunta. Aunque también se dice que podría intercalar entre él y Rooney Bardghji, porque sabemos que Rooney Bardghji también puede jugar en esa posición, porque es un jugador que te cubre prácticamente todo el área de ataque, eh, menos medio campo. Pero lo que es de medio campo, media punta, más o menos por ahí, ya te puede cumplir las 4 posiciones en la formación actual que tenemos con Hansi Flick, que es la 4-2-3-1. Que en cualquiera de esas 4 de arriba, incluso media punta, Rooney Bardghji te podría funcionar. Y Lamine Yamal no, Lamine Yamal solo te podría funcionar en un media punta líbero, o sea, un media punta que sea libre totalmente en todo el equipo, donde lo podamos ver donde lo podamos ver en varias posiciones del campo, interactuando con los jugadores, incluso derecha, izquierda, centro, atrás, retrasándose un poco su posición para dar esos pases filtrados magníficos que hace. Y también eso te podría dar más dominio del juego, porque lo estaría juntando casi a la par con Pedri. Y juntar a Pedri con Lamine Yamal en un ahí doble, haciendo como un triángulo en medio campo, juntos con Frenkie de Jong si será titular, aunque me ha gustado la variante que ha hecho Hansi Flick. Y es algo que nosotros nos imaginábamos antes. Y es poder ver a Gavi y a Pedri juntos en la doble contención. Que para mí Gavi es una auténtica bestia y uno de mis jugadores favoritos. Sin duda le podría quitar la posición a Frenkie de Jong, y hay que decirlo así, porque Gavi sabemos que incluso te va a dar más lucha, más pelea, más garra, incluso tiene buena técnica para incluso darte en aportación lo mismo que te da Frenkie de Jong, porque hay que recordar que con Xavi Hernández, Gavi le quitó el puesto a Frenkie de Jong en su mejor versión de Gavi, o sea, no la de Frenkie de Jong, aunque sabemos que después Frenkie de Jong retomó su nivel en la segunda vuelta de esa temporada donde se ganó la primera liga con Xavi, la única liga también, donde incluso Frenkie de Jong lo vimos actuando como un pivote, como un mediocampista central, tipo de Sergio Busquets, porque no podía quitarle la titularidad a Gavi ni a Pedri. Entonces eso también te hace ver, tenemos demasiadas variantes en mediocampo y también overbooking, pero sin duda esto es, yo no llamaría tampoco que sea overbooking, esto es lo que necesito un equipo como juega y como es el Barça. Porque sabemos que el Barça necesita demasiados mediocampistas, porque incluso son mediocampistas que son polivalentes y versátiles, que te pueden jugar en cualquier posición de ataque. Y eso es lo que necesita el Barça, y históricamente lo hemos tenido así. Si no, solo falta ir a recordar cómo Andrés Iniesta jugaba de mediocampo, de media punta, jugaba por extremos por derecha, incluso por extremos por izquierda. Iniesta te jugaba por todas esas posiciones. También Cesc Fábregas cuando llegó, aunque es verdad que jugó poco con el Barça, lo vimos como intercalaba de falso 9 con Messi, incluso jugaba de media punta, jugaba por extremos por izquierda, a veces por extremos por derecha, incluso mediocampista. Ese tipo de mediocampistas en el Barça siempre han sido fundamentales y idóneos para el equipo. Entonces, esta idea táctica que está plantando Hansi Flick según estos medios catalanes o este medio catalán que ha filtrado esto, que Hansi Flick estaría pensando en poner a Lamine Yamal de media punta y a Rooney Bardghji de extremo por derecha, es algo que al equipo le podemos ver una variante diferente y donde podemos ver un equipo más dominante y difícil de tener. Porque para mí, meter a Lamine Yamal de media punta sí pierdes desbordes tal vez, aunque tampoco no creo que se vaya a perder con Rooney Bardghji, porque Rooney Bardghji tiene desborde, tiene pegada, tiene buen toque. Es un futbolista que nos ha llegado a sorprender demasiado. Bueno, en especial a mí. Aunque sí sabemos que creo que desde 17 años marcó su primer gol en Champions, en el Copenhague, de ahí donde venía, y que esa lesión sabemos que le frustró su carrera futbolística, pero sabemos que el jugador, el talento lo tiene, y por eso ha llegado al Barça, porque sabemos que el Barça no ficha a cualquier jugador random, el Barça ficha a un jugador que tiene talento y que sabes que te va a aportar en un futuro, o que te va a aportar ya para el primer equipo. Y es el caso de Rooney Bardghji, porque es verdad que se había traído para el Barça Athletic, eso no lo podemos negar, pero se está ganando su puesto en el primer equipo, porque lo estamos viendo en esa pretemporada, lo que está haciendo en el entrenamiento y lo que está haciendo o lo que ha hecho en ese primer partido de pretemporada.
Y que me parece interesante esa variante que está plantando Hansi Flick, de ver a Lamine Yamal de media punta intercalando posiciones con Rooney Bardghji, o incluso ver un Lamine Yamal líbero en esa media punta. Me parece una variante táctica espectacular de Hansi Flick, que sabemos que es un auténtico genio en estas variantes de esquemas tácticos, que te suele sacar cosas que sí, algunos lo vemos porque vimos obsesionado con ese estilo de intercambiar las posiciones de los futbolistas, es decir, incluso vemos a Rafinha media punta porque lo mirábamos ahí alternándose muchas veces hacia adentro, encarando hacia adentro, y de igual forma a Lamine Yamal. Pero sería interesante ver a Lamine Yamal de media punta, donde creo que sus registros numéricos empezarían a destacar más de lo que ya destaca, porque Lamine Yamal te puede cumplir en esa posición, de darte más juego y todo eso. Y verlo más pegado a los mediocampistas podría ser también una locura brutal. Así que un media punta de Lamine Yamal siendo líbero, siendo libre totalmente, podría ser una auténtica locura para el Barça. Y sin nada más que comentar, creo que aquí ya me he explayado prácticamente un poco en estas locuras que salen ahí en esos medios, pero es interesante de comentar porque me parece una variante táctica bastante interesante y novedosa, porque nadie se le ocurre o nadie se le pasa por la cabeza que ver a Lamine Yamal en esas posiciones, porque todo el mundo lo vemos no extremo por derecha y solo ahí que no se mueva, porque encarando hacia adentro lo hace bien. Y perder desborde por las bandas no nos parecería correcto si metemos a Lamine Yamal en media punta. Eso se imagina la mayoría. Pero nosotros, ¿qué podemos decir ante Hansi Flick? Si Hansi Flick sabe más que nosotros, él es el que está con los jugadores todo el tiempo, él es el que sabe, él es el genio, él es el que ha hecho a este Barça lo que es hoy en día. Entonces no podemos objetar absolutamente nada actualmente a Hansi Flick. Y si él lo ve, ¿por qué nosotros no lo vamos a ver? En fin, no me quiero alargar más y hasta aquí lo dejo. Nos vemos. Devil in a red dress.